Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos uno de los entornos más enigmáticos, extremos y fascinantes del planeta, las profundidades del mar. Allí, donde la luz del sol no penetra, donde la presión aplasta con una fuerza inimaginable y la vida parece desafiar todas las leyes de la biología, la supervivencia se convierte en un arte de la adaptación. Este viaje nos llevará a los abismos más oscuros del océano, a un mundo silencioso, frío y completamente ajeno al que conocemos en la superficie. Un lugar donde los organismos han desarrollado estrategias tan extrañas que parecen salidas de otro planeta, pero que son, en realidad, el resultado de millones de años de evolución en condiciones extremas. Imagina descender poco a poco, dejando atrás el azul brillante del mar costero. A medida que avanzas hacia las profundidades, la luz comienza a desvanecerse, y el azul se convierte en un tono oscuro, casi negro. La temperatura desciende bruscamente, la presión aumenta con cada metro, y pronto te encuentras en un lugar donde cada centímetro cuadrado de tu cuerpo estaría sometido a cientos de veces la presión atmosférica normal. En estas condiciones, cualquier forma de vida ordinaria sería destruida instantáneamente, pero las criaturas que habitan aquí no son ordinarias. Son los verdaderos maestros de la supervivencia. Las profundidades marinas comienzan oficialmente alrededor de los 1000 metros bajo la superficie, en una zona conocida como la zona batial. Aquí la oscuridad es absoluta. No existe luz solar, y el único resplandor proviene de la bioluminiscencia. Organismos capaces de producir su propia luz mediante reacciones químicas en su cuerpo. Esa luz azulada, suave y misteriosa, cumple un papel esencial. Algunas especies la usan para atraer presas, otras para camuflarse o comunicarse. Es su linterna natural en un mundo de tinieblas. En este reino, cada adaptación biológica cuenta como un triunfo evolutivo. Los peces que habitan a estas profundidades poseen cuerpos flexibles, huesos delgados y una estructura celular especialmente diseñada para resistir la presión. Sus órganos internos están adaptados para funcionar en condiciones que matarían a cualquier otra criatura de la superficie. Las vejigas natatorias, por ejemplo, que los peces comunes utilizan para flotar, aquí han desaparecido o se han reemplazado por grasas y aceites menos susceptibles a la compresión. La biología de estos animales no solo es una curiosidad científica, sino una lección sobre los límites de la vida misma. Entre las criaturas más emblemáticas de estas profundidades se encuentra el pez abisal, cuyo aspecto parece diseñado para un cuento de terror submarino. Con su mandíbula descomunal y su cuerpo translúcido, el pez abisal utiliza una lámpara bioluminiscente que cuelga frente a su cabeza para atraer a sus presas. Ese pequeño punto de luz actúa como un faro en la oscuridad, engañando a otras criaturas que se acercan en busca de alimento, solo para ser devoradas en segundos. Esta estrategia, conocida como caza por atracción luminosa, es una muestra perfecta de cómo la evolución moldea la vida en función del entorno más hostil imaginable. Sin embargo, la supervivencia aquí no solo depende de la caza. En las profundidades más extremas, a miles de metros bajo el nivel del mar, la vida ni siquiera puede depender del sol. Allí, donde la oscuridad es eterna, surge un tipo de ecosistema completamente diferente, el de las fuentes hidrotermales. Estas chimeneas submarinas expulsan agua sobrecalentada y cargada de minerales desde el interior de la Tierra. A primera vista, parecería imposible que algo pudiera vivir en un ambiente tan tóxico y caluroso, donde las temperaturas pueden superar los 400 grados Celsius. Pero la naturaleza siempre encuentra un camino. En torno a estas fuentes, los científicos han descubierto comunidades enteras de organismos que dependen de un proceso llamado quimiosíntesis, una forma de obtener energía no de la luz solar, sino de los compuestos químicos liberados por el fondo marino. Bacterias y arqueas se alimentan de azufre, metano o hierro, convirtiendo estas sustancias en energía vital. Estas diminutas criaturas forman la base de una cadena alimenticia única, que sostiene a gusanos gigantes, mejillones, camarones y otros animales adaptados a la oscuridad total. Aquí, la vida no necesita del sol. Solo requiere de química y resistencia. Uno de los ejemplos más impresionantes son los gusanos tubícolas gigantes de las fumarolas negras, que pueden alcanzar hasta 2 metros de largo. No tienen boca ni estómago,
y sin embargo sobreviven gracias a una simbiosis con bacterias que viven dentro de su cuerpo. Estas bacterias transforman los gases tóxicos en nutrientes, y a cambio, el gusano les ofrece refugio y un flujo constante de químicos provenientes del agua termal. Es un pacto silencioso y perfecto, una alianza que desafía la idea tradicional de la supervivencia individual. El descubrimiento de estos ecosistemas cambió para siempre la comprensión de los científicos sobre los límites de la vida. Antes, se creía que toda la energía de los seres vivos provenía del Sol, directa o indirectamente. Pero en lo más profundo del océano, donde el Sol jamás ha brillado, la vida prospera gracias al calor interno de la Tierra. Es un recordatorio de que el planeta posee múltiples formas de generar y sostener vida, incluso en los rincones más extremos y aparentemente imposibles. A medida que exploramos estos abismos, los científicos descubren nuevas especies casi cada vez que descienden. Desde medusas transparentes que se iluminan con cada movimiento, hasta crustáceos albinos que viven entre el metal fundido, cada criatura parece diseñada para una realidad distinta a la nuestra. Pero lo más fascinante no es su apariencia, sino su mensaje. La vida, en todas sus formas, siempre busca una manera de continuar. Las profundidades marinas son también un espejo de nuestra ignorancia. Más del 80% del océano sigue sin explorarse. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo de nuestros propios mares. Y en ese desconocimiento, se oculta un universo biológico y geológico que podría transformar nuestra comprensión de la evolución, la ecología y hasta la posibilidad de vida extraterrestre. En efecto, muchos astrobiólogos consideran que estudiar las profundidades del mar es como observar una versión en miniatura de otros mundos. Las condiciones extremas, la oscuridad perpetua y la dependencia de fuentes químicas de energía son similares a las que podrían encontrarse bajo la superficie helada de lunas como Europa o Encélado. Si la vida puede florecer en las profundidades del océano terrestre, ¿por qué no podría hacerlo bajo el hielo de otro planeta? Así, cada inmersión en el abismo no solo nos revela criaturas nuevas, sino también pistas sobre los orígenes de la vida misma. Las bacterias quimiosintéticas, por ejemplo, podrían ser descendientes directas de los primeros organismos que habitaron la Tierra hace más de 3.000 millones de años, cuando la atmósfera aún carecía de oxígeno y la luz solar apenas penetraba en los océanos primitivos. Tal vez, al mirar hacia el fondo del mar, estamos contemplando un eco de nuestro propio pasado biológico. En este silencioso universo submarino, la noción de día y noche pierde todo sentido. No existe amanecer ni ocaso, solo una oscuridad perpetua interrumpida por destellos de bioluminiscencia. Es un paisaje que parece inmóvil, pero que en realidad está lleno de movimiento. Cada organismo ha aprendido a moverse con lentitud, conservando cada gramo de energía, porque en las profundidades la comida es escasa y el más mínimo desperdicio puede significar la muerte. Esta economía extrema de recursos convierte a cada criatura en una obra maestra del equilibrio energético. La energía, en este reino, es un bien precioso. En la superficie, los ecosistemas dependen del flujo constante de energía solar, pero en el fondo del mar la situación es muy distinta. Aquí, los organismos viven de los restos que descienden desde arriba, una lluvia constante de partículas orgánicas conocida como nieve marina. Este material, compuesto de fragmentos de plancton muerto, excrementos y restos de animales, cae lentamente hacia las profundidades, alimentando una cadena de vida que depende de los desechos del mundo superficial. Sin embargo, solo una pequeña fracción de esa materia llega al fondo. Por eso, los habitantes del abismo han desarrollado mecanismos extraordinarios para aprovechar cada molécula de alimento. Los pepinos de mar, por ejemplo, se arrastran sobre el lecho oceánico absorbiendo el sedimento y extrayendo los nutrientes microscópicos que contiene. Su sistema digestivo actúa como una planta de reciclaje natural, limpiando el fondo marino y devolviendo los minerales al ciclo ecológico. Otros organismos, como los anfípodos, se alimentan de cadáveres que caen desde las capas superiores, devorando huesos y tejidos con una eficiencia asombrosa. En un lugar donde la muerte es una fuente esencial de energía, la frontera entre depredador y reciclador se desvanece por completo. En este mundo de penumbra, la luz artificial de los submarinos de investigación parece un intruso.
Cada rayo ilumina figuras etéreas que desaparecen tan rápido como aparecen. Medusas gigantes con tentáculos que superan los 10 metros flotan como fantasmas translúcidos, pulsando lentamente mientras sus células luminosas se encienden y apagan en un ritmo hipnótico. Sus luces no son solo belleza, sino supervivencia. Algunas las utilizan para confundir a sus depredadores, otras para atraer parejas o presas. En un entorno sin luz natural, la bioluminiscencia reemplaza al color como lenguaje de la vida. Este fenómeno, aunque parece mágico, tiene una base química precisa. La bioluminiscencia ocurre cuando una molécula llamada luciferina reacciona con oxígeno en presencia de una enzima llamada luciferasa. El resultado es la emisión de luz visible sin calor, un proceso que la biología perfeccionó mucho antes de que el ser humano inventara la bombilla. En las profundidades, donde la oscuridad domina, la luz se convierte en un recurso biológico, una herramienta de comunicación y defensa que la evolución ha afinado con precisión. Pero no todos los habitantes del abismo dependen de la luz. Algunos se han vuelto completamente ciegos, perdiendo sus ojos a lo largo de generaciones. En ausencia de visión, otros sentidos han tomado el control. Los peces ciegos de las cavernas y los crustáceos de las profundidades utilizan receptores de presión y vibración para percibir su entorno. Pueden detectar el movimiento de un organismo cercano por el cambio en las corrientes de agua o el más leve sonido. Esta sensibilidad extrema reemplaza la vista y demuestra que la percepción no depende solo de los ojos, sino de la capacidad del organismo para traducir la información del entorno en decisiones vitales. Uno de los desafíos más severos de la vida en el abismo es la presión. A 4.000 metros de profundidad, cada centímetro cuadrado está sometido a una fuerza equivalente a cientos de veces la presión atmosférica. Para cualquier ser no adaptado, eso significaría un aplastamiento instantáneo. Sin embargo, los habitantes del fondo marino no solo soportan esa presión, sino que la utilizan a su favor. Sus cuerpos están compuestos casi por completo de agua, sin cavidades llenas de aire que pudieran colapsar. Sus proteínas y membranas celulares poseen estructuras especiales que les permiten funcionar en condiciones que destruirían los tejidos de los animales de superficie. Cuando los científicos intentan estudiar a estas criaturas llevándolas a la superficie, la mayoría no sobrevive. La diferencia de presión las desintegra, haciendo casi imposible mantenerlas con vida fuera de su entorno natural. Por eso, cada expedición científica a las profundidades representa un desafío técnico y ético. Observar sin destruir, comprender sin alterar el delicado equilibrio de un ecosistema que ha permanecido inmutable durante millones de años. En los últimos años, gracias a los avances en tecnología submarina, los humanos han logrado penetrar más allá de los 10.000 metros en lugares como la Fosa de las Marianas. Allí, el océano alcanza su punto más profundo conocido, una cima que podría tragarse el monte Everest sin dejar rastro. En este abismo, el agua es tan densa que la luz se disuelve completamente, y las temperaturas rondan los 2 grados sobre el punto de congelación. Y sin embargo, incluso aquí, la vida persiste. En las muestras recolectadas de la fosa, los investigadores han encontrado organismos microscópicos y pequeños crustáceos que viven en condiciones que superarían cualquier experimento de laboratorio. Estas criaturas han desarrollado proteínas resistentes a la presión y membranas que mantienen su flexibilidad incluso en ambientes extremos. Su existencia plantea una pregunta fundamental. ¿Tiene la vida algún límite real? ¿O puede adaptarse a cualquier entorno donde exista energía disponible? La respuesta, hasta ahora, parece inclinarse hacia la segunda opción. La vida, en su forma más pura, parece una fuerza indestructible. Se adapta, muta y persiste donde todo parece imposible. Los microbios abisales, por ejemplo, no solo resisten presiones colosales, sino también altas concentraciones de metales pesados y sustancias tóxicas. En lugar de sucumbir, las incorporan en su metabolismo, transformando el veneno en energía. Esta capacidad no solo es una maravilla biológica, sino también una promesa para la ciencia. Los investigadores creen que estos organismos podrían ayudarnos a desarrollar tecnologías para limpiar océanos contaminados, extraer metales de manera sostenible o incluso producir energía a partir de procesos similares a los de la quimiosíntesis.
La biología de las profundidades podría ser la clave para resolver problemas de la superficie. Cada enzima descubierta, cada bacteria adaptada, representa una nueva puerta hacia la biotecnología del futuro. Sin embargo, esta esperanza convive con un riesgo. A medida que la humanidad avanza en la exploración y explotación del fondo marino, las actividades humanas comienzan a amenazar la estabilidad de estos ecosistemas frágiles. La minería submarina, la contaminación y el cambio climático ya están dejando su huella. El calentamiento global altera las corrientes oceánicas, modificando los patrones de distribución de nutrientes y afectando a las especies que dependen de ellos. Si las capas profundas del océano se ven alteradas, las consecuencias podrían ser incalculables. El océano profundo no es un mundo aislado. Está conectado con el resto del planeta a través de un ciclo constante de energía y materia. Cada partícula que se hunde desde la superficie, cada corriente que transporta oxígeno o carbono, forma parte de un sistema global que mantiene el equilibrio de la vida en la Tierra. Comprender las profundidades no es solo una cuestión de curiosidad científica, sino una necesidad para entender cómo funciona el planeta en su totalidad. La profundidad del océano es un espejo donde se refleja la resistencia de la vida. Allí, cada forma de existencia parece una respuesta precisa a una pregunta planteada por la oscuridad, la presión y el frío. Pero, aunque parezca un mundo estático, el fondo marino está lleno de dinámicas invisibles. A lo largo del tiempo, los abismos han sido moldeados por la geología, la química y la biología en una danza lenta, donde cada movimiento puede tardar siglos. Las placas tectónicas que conforman el suelo oceánico se desplazan milímetro a milímetro, creando montañas submarinas, fosas y cordilleras que albergan ecosistemas enteros. Estas estructuras geológicas son las arterias de un planeta vivo, y su actividad influye directamente en la supervivencia de las criaturas que las habitan. Las fumarolas negras, por ejemplo, surgen en los límites donde las placas se separan. El agua de mar se infiltra por las grietas del fondo, se calienta al entrar en contacto con el magma, y emerge nuevamente cargada de minerales. Lo que podría parecer una herida ardiente del planeta es, en realidad, un manantial de vida. En torno a estas chimeneas, los científicos han observado verdaderas ciudades biológicas, con capas de organismos que se superponen en perfecta armonía ecológica. Los microbios quimiosintéticos forman la base, transformando la energía química en alimento. Sobre ellos, gusanos, moluscos y crustáceos construyen su existencia. Es un ecosistema cerrado, autónomo, un recordatorio de que la Tierra posee reservas de vida en los lugares menos pensados. La capacidad de adaptación en estas profundidades no se limita a la biología. También es una cuestión de simbiosis y colaboración. En el abismo, donde cada recurso es escaso, las especies dependen unas de otras de maneras tan estrechas que su separación sería letal. Las bacterias y los gusanos tubícolas viven en una asociación perfecta. Los gusanos les ofrecen refugio, y las bacterias les devuelven la vida en forma de nutrientes. Este tipo de relación demuestra que, incluso en los ambientes más hostiles, la cooperación puede ser tan vital como la competencia. En los ecosistemas abisales, la supervivencia no siempre pertenece al más fuerte, sino al más interdependiente. Si pudiéramos observar el fondo marino durante largos periodos de tiempo, veríamos que este mundo oscuro no está tan quieto como parece. A veces, los restos de un animal gigantesco, como un cachalote o una ballena azul, descienden lentamente hasta el fondo. Su cuerpo se convierte en un festín monumental, un oasis de energía en medio del vacío. En cuestión de días, llegan carroñeros de todas partes. Peces, cangrejos, gusanos y bacterias se reúnen para devorar los tejidos blandos. Después, los huesos se transforman en refugios donde microbios especializados extraen energía de los lípidos atrapados en el interior. Este proceso puede durar décadas, hasta que lo que una vez fue un coloso del océano se convierte en polvo mineral. En el ciclo abisal, la muerte no significa final, sino continuidad. La ciencia ha estudiado estos eventos con fascinación, llamándolos caídas de ballena. Son fenómenos tan raros y valiosos que cada uno puede sostener comunidades enteras durante generaciones. Algunos investigadores creen que estos oasis profundos pudieron servir, en el pasado,
como puentes ecológicos entre las fumarolas hidrotermales y otros ecosistemas, permitiendo que la vida se extendiera por todo el fondo oceánico. Es decir, los cuerpos de las ballenas no solo son parte del ciclo biológico, sino también motores de evolución. En este escenario, la oscuridad actúa como un escultor silencioso. La falta de luz solar impone condiciones químicas únicas. La fotosíntesis, motor de casi toda la vida terrestre, no existe aquí. En su lugar, reina la quimiosíntesis, basada en el aprovechamiento del azufre, el hierro y el metano. Las bacterias quimiosintéticas convierten lo tóxico en vital, creando un metabolismo completamente diferente al nuestro. Este tipo de bioquímica es de especial interés para los astrobiólogos, pues sugiere que la vida puede surgir en ambientes donde la luz nunca ha tocado la superficie. Las profundidades del mar, por tanto, no solo son un refugio para formas de vida antiguas, sino también una ventana al futuro de la biología y la exploración espacial. Si los organismos pueden sobrevivir en condiciones tan extremas, entonces mundos como Europa, una luna de Júpiter con un océano bajo su capa de hielo, podrían albergar ecosistemas similares. El estudio de las criaturas abisales no se limita a la Tierra. Es una forma de prepararnos para encontrar vida en otros lugares del cosmos. Pero mientras la ciencia sueña con esos horizontes, las profundidades del mar nos siguen recordando su fragilidad. Los ecosistemas abisales se desarrollan lentamente, y cualquier alteración puede tardar siglos en repararse. La extracción de minerales y el vertido de desechos han comenzado a amenazar regiones que hasta hace poco permanecían intocadas. Los metales que la humanidad busca, cobalto, níquel, manganeso, se acumulan en concreciones llamadas nódulos polimetálicos, esferas que crecen a un ritmo de apenas unos milímetros por millón de años. Su destrucción representaría la pérdida de ecosistemas completos antes siquiera de haber sido comprendidos. El impacto de las actividades humanas no se detiene en la superficie. La contaminación sonora generada por los barcos y la exploración submarina interfiere con las comunicaciones de animales que dependen del sonido para orientarse. En un mundo sin luz, el sonido es la brújula. Ballenas, calamares y peces utilizan ondas acústicas para comunicarse, cazar y evitar depredadores. La introducción del ruido humano, tan intenso y constante, puede desorientarlos hasta llevarlos a la muerte. Cada vez que un motor vibra o una explosión sísmica retumba en el agua, el silencio milenario del abismo se quiebra, afectando a una red de vida que no tiene cómo defenderse. El estudio de las profundidades no solo es una aventura científica, sino también un acto de responsabilidad. Explorar implica comprender, y comprender implica proteger. Los científicos que descienden en vehículos sumergibles saben que cada observación podría ser la última de una especie desconocida. Cada fotografía es un testimonio de algo que quizás nunca vuelva a repetirse. En los últimos años, la comunidad científica ha insistido en la creación de zonas marinas protegidas a gran profundidad, donde la vida pueda continuar su lento y silencioso ciclo sin la intervención humana. Mientras tanto, los avances tecnológicos han permitido construir submarinos capaces de resistir presiones titánicas y grabar imágenes en alta definición de este mundo oculto. Robots como el ROV Jason o el Nereus han capturado escenas que parecían imposibles. Ríos de azufre líquido, cascadas submarinas, campos de anémonas luminosas y criaturas cuya morfología desafía toda clasificación. Estos registros no solo revelan la belleza del abismo, sino también su complejidad ecológica. Cada nueva filmación es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre la mayor parte del planeta que habitamos. Y es que, a pesar de todo el progreso científico, seguimos siendo visitantes efímeros en un reino que no nos pertenece. Las profundidades del mar son, en esencia, un santuario natural donde el tiempo se mueve a otro ritmo, donde la evolución se expresa en formas que desbordan la imaginación humana. Comprender su funcionamiento es comprender una parte fundamental del misterio de la vida misma, su capacidad de persistir, adaptarse y florecer incluso en la oscuridad más absoluta. La vida en las profundidades del océano nos enseña que la supervivencia no es cuestión de fuerza, sino de ingenio biológico. Cada organismo ha desarrollado estrategias que combinan eficiencia, especialización y, a menudo, creatividad evolutiva. Los peces abisales, por ejemplo,
Poseen mandíbulas extensibles y estómagos capaces de almacenar presas mucho más grandes que su propio cuerpo. Esta capacidad es esencial en un entorno donde los encuentros con alimentos son raros y esporádicos. Cada oportunidad de alimentación debe aprovecharse al máximo, porque no hay garantía de que otra se presente en días o incluso semanas. La escasez obliga a la vida a reinventarse constantemente. La adaptación también se refleja en los sentidos. En la oscuridad total, la vista pierde relevancia y otros sentidos se fortalecen. Los órganos que detectan cambios en la presión, vibraciones mínimas o campos eléctricos se vuelven esenciales. Algunos peces desarrollan órganos sensoriales llamados electroreceptores que les permiten percibir la actividad de presas cercanas sin necesidad de luz. Esta capacidad convierte a la caza en un acto de precisión silenciosa y sutil, un baile de supervivencia invisible para los ojos humanos. El tamaño de los organismos en el abismo es otra consecuencia de las condiciones extremas. Mientras que algunas especies se vuelven gigantescas, como ciertos calamares de hasta 13 metros de largo, otras se reducen a dimensiones mínimas, optimizando su consumo de energía. Esta variabilidad es un reflejo del principio de eficiencia. Los grandes necesitan pocos depredadores y acumulan reservas, los pequeños requieren menos alimento y pueden moverse con mayor rapidez. Ambos caminos son válidos, ambos son adaptaciones exitosas a un entorno donde la vida depende de cada recurso disponible. Entre los habitantes más espectaculares de estas profundidades se encuentran los cefalópodos, especialmente los calamares abisales. Sus ojos gigantes, en algunos casos mayores que la cabeza de un humano, están diseñados para captar cualquier mínima luz, incluida la bioluminiscencia de otras criaturas. Sus cuerpos flexibles y musculosos les permiten un movimiento rápido y sigiloso, mientras sus tentáculos con ventosas les aseguran capturar presas con precisión letal. Cada detalle de su anatomía está diseñado para un único objetivo: sobrevivir en un mundo donde cualquier error puede ser fatal. Los crustáceos abisales, por su parte, muestran adaptaciones igualmente sorprendentes. Muchos presentan exoesqueletos frágiles, casi transparentes, que evitan el gasto energético en el fortalecimiento de estructuras innecesarias. Otros desarrollan largas antenas o apéndices que les permiten explorar el entorno y localizar alimento a distancia. Cada especie ha encontrado un equilibrio entre gasto energético y supervivencia, un principio que parece regir todo el diseño de la vida en el abismo. La presión extrema no solo influye en la anatomía, sino también en la bioquímica. Las proteínas y enzimas de estas criaturas están especialmente conformadas para resistir la compresión. Algunas bacterias abisales poseen proteínas que funcionan únicamente bajo presión alta. Si se llevan a la superficie, colapsan y mueren. Esto demuestra que incluso los procesos básicos de la vida, como la digestión o la reproducción, pueden estar profundamente condicionados por el entorno. La vida en el abismo no es simplemente resistente, está intrínsecamente diseñada para su medio. La reproducción en estas profundidades también presenta desafíos únicos. La escasez de individuos y la dispersión espacial hacen que encontrar pareja sea un reto monumental. Algunas especies han desarrollado estrategias extremas. En ciertos peces abisales, el macho se fusiona permanentemente con la hembra, convirtiéndose en una fuente constante de esperma. En otros casos, los organismos liberan gametos en grandes cantidades, confiando en la probabilidad de que algunos se encuentren en el vasto vacío del océano profundo. La reproducción se convierte en un acto de paciencia y precisión, un equilibrio entre riesgo y oportunidad. Además, la longevidad de muchas especies abisales es sorprendente. Algunos peces y moluscos pueden vivir décadas o incluso siglos, en parte debido a la lenta tasa metabólica inducida por el frío extremo y la escasez de alimento. Este ritmo de vida pausado contrasta con la rapidez de los ecosistemas superficiales, donde la competencia y la depredación imponen ciclos de vida acelerados. En el abismo, la supervivencia se mide en estrategias a largo plazo, en resistencia y en la capacidad de esperar el momento adecuado para actuar. Los eventos catastróficos también forman parte de la dinámica abisal. Terremotos submarinos, erupciones volcánicas y deslizamientos de sedimento pueden alterar el ecosistema de manera abrupta. La vida en estas condiciones depende de la resiliencia,
de la capacidad de sobrevivir y reconstruirse tras cambios que podrían parecer devastadores desde la perspectiva humana. Cada adaptación, desde la bioluminiscencia hasta la simbiosis con bacterias quimiosintéticas, contribuye a la resistencia del ecosistema en su conjunto. En este sentido, el abismo es un laboratorio natural de supervivencia extrema. Cada criatura que habita estas profundidades nos enseña lecciones sobre eficiencia, adaptación y colaboración. Sus estrategias son ejemplos tangibles de cómo la vida encuentra caminos donde otros organismos fracasarían. La ciencia estudia estas adaptaciones no solo para comprender la biología, sino también para inspirar innovaciones en medicina, ingeniería y biotecnología. Las proteínas resistentes a la presión, los sistemas de comunicación en la oscuridad y los mecanismos de conservación de energía podrían aplicarse a nuevas tecnologías que imiten la sabiduría de la evolución. Mientras tanto, la superficie continúa con su ritmo frenético, ajena a la danza silenciosa que ocurre a miles de metros bajo el mar. Sin embargo, cualquier cambio en la superficie, desde la contaminación hasta el calentamiento de los océanos, repercute en el abismo. La acidificación del agua, la disminución de oxígeno y la alteración de corrientes afectan incluso a las comunidades más profundas. La supervivencia extrema del abismo depende, en última instancia, de la salud global del planeta, recordándonos que ningún ecosistema es verdaderamente independiente. En las profundidades marinas, el concepto de depredador y presa adquiere matices que desafían nuestra intuición. La escasez de alimento obliga a que cada encuentro entre especies sea crítico. Los peces abisales, con bocas desproporcionadas y dientes afilados, pueden capturar presas de tamaño comparable al suyo, mientras que otras especies dependen de la paciencia extrema, aguardando a que un organismo desprevenido pase lo suficientemente cerca. Esta estrategia de espera prolongada refleja la adaptación al ambiente hostil. No se trata de velocidad o fuerza, sino de eficiencia y precisión. La bioluminiscencia, presente en tantas especies, no es solo una herramienta de caza o defensa, sino también un lenguaje de comunicación en la oscuridad total. Algunos organismos producen destellos intermitentes para atraer pareja, señalar peligro o incluso confundir a depredadores. Los científicos han identificado patrones de luz específicos que funcionan como señales sociales, creando un sistema de información completamente distinto al visual que predomina en la superficie. Es fascinante pensar que, en un mundo sin luz solar, la luz misma se convierte en un instrumento de interacción compleja y coordinada. La adaptación al frío extremo también es crítica. En las zonas más profundas, las temperaturas suelen rondar apenas 2 grados sobre el punto de congelación. La vida aquí requiere enzimas que funcionen a bajas temperaturas y membranas celulares que no se solidifiquen. Algunos peces abisales poseen proteínas anticongelantes que evitan la formación de cristales en sus tejidos, mientras que ciertos crustáceos desarrollan sistemas metabólicos capaces de mantener la actividad biológica sin derretirse ni ralentizarse demasiado. Cada adaptación química y física es un testimonio de la plasticidad de la vida frente a condiciones aparentemente letales. Los ecosistemas de las profundidades no solo dependen de la captura activa de presas, sino también de los recursos que caen desde la superficie. La nieve marina, compuesta de restos de organismos muertos, excrementos y materia orgánica en descomposición, es fundamental para sostener la vida en zonas donde la producción primaria es inexistente. Sin embargo, la disponibilidad de esta lluvia biológica es irregular, lo que obliga a los organismos a desarrollar estrategias de almacenamiento y consumo altamente eficientes. Algunos peces pueden ingerir cantidades enormes en un solo encuentro, almacenando energía para semanas sin alimento. Otros crustáceos ralentizan su metabolismo al mínimo, entrando en estados de letargo hasta que la comida se vuelve accesible. El fenómeno de las caídas de ballena ilustra de manera espectacular la resiliencia de la vida abisal. Cuando un cetáceo muere y su cuerpo desciende hasta el fondo, se convierte en un ecosistema completo por sí mismo. Desde el tejido blando hasta los huesos, cada parte es aprovechada por organismos especializados. Los gusanos del hueso extraen lípidos y proteínas que ningún otro animal puede digerir, mientras que bacterias quimiosintéticas transforman compuestos químicos complejos en energía. Lo que podría parecer una tragedia se convierte en un festín que sostiene comunidades enteras durante décadas. La interacción entre especies es,
En este contexto, un ejemplo claro de la importancia de la cooperación para la supervivencia. La simbiosis entre bacterias y gusanos tubícolas o moluscos revela cómo la vida puede prosperar en condiciones extremas mediante alianzas precisas. Cada organismo aporta algo esencial al otro, y la ruptura de esta relación podría significar la extinción local de la especie. La supervivencia no es solo un acto individual, sino una red de interdependencias que asegura la continuidad de la vida. A medida que descendemos más, hacia las zonas hadales, que incluyen las fosas oceánicas más profundas, las condiciones se vuelven todavía más extremas. La presión es tan intensa que cada centímetro cuadrado de los cuerpos de los organismos soporta cientos de kilos de fuerza. La temperatura es constante y cercana al punto de congelación, y la luz es inexistente. Sin embargo, incluso aquí, se encuentran bacterias, crustáceos, poliquetos y peces adaptados. La vida ha encontrado formas de prosperar incluso en este entorno que parecía imposible. La bioquímica de estos organismos es única. Proteínas y enzimas funcionan solo bajo presión alta. Fuera de este entorno, colapsan. Algunas especies metabolizan compuestos que serían tóxicos para cualquier criatura de la superficie, transformándolos en energía vital. Este nivel de especialización muestra que la vida no solo se adapta, sino que se transforma en algo completamente distinto cuando se enfrenta a desafíos extremos. La presión y el frío no son obstáculos insuperables, sino fuerzas moldeadoras que dirigen la evolución hacia soluciones sorprendentes. El estudio de estos ecosistemas también tiene implicaciones para la tecnología y la biomedicina. Las proteínas resistentes a la presión podrían inspirar materiales y procesos industriales capaces de soportar condiciones extremas. Los sistemas de comunicación en la oscuridad podrían aplicarse en redes de sensores submarinos o en la exploración espacial. Incluso los mecanismos de conservación de energía, tan críticos para la supervivencia abisal, ofrecen lecciones sobre eficiencia que podrían transformar la ingeniería y la economía de recursos en la superficie. Finalmente, es importante reconocer que la supervivencia en las profundidades del mar no está aislada de los impactos humanos. La contaminación, la minería de fondos oceánicos y el cambio climático están comenzando a alterar ecosistemas que han permanecido prácticamente inmutables durante millones de años. La acidificación del agua y la disminución de oxígeno afectan a especies que dependen de condiciones químicas muy específicas. La conservación de estos hábitats no es un lujo, sino una necesidad para mantener la integridad de los ciclos biológicos y la diversidad del planeta. La oscuridad total del abismo no solo es un desafío físico, sino también una fuerza que moldea comportamientos y estrategias evolutivas. La ausencia de luz solar convierte cada interacción en un evento crítico. La caza, la reproducción y la comunicación dependen de señales químicas, eléctricas o luminosas. Los organismos han desarrollado capacidades sensoriales extraordinarias, desde la detección de campos eléctricos hasta la percepción de vibraciones microscópicas en el agua. Estos sentidos son equivalentes a nuestros ojos y oídos combinados, adaptados para funcionar en un ambiente donde el tiempo y el espacio se perciben de manera muy distinta. Entre los ejemplos más sorprendentes se encuentran los peces abisales que poseen órganos eléctricos especializados. Estas estructuras generan y detectan impulsos que revelan la presencia de presas o depredadores. La vida en el abismo es, en muchos sentidos, un juego de señales invisibles, donde cada movimiento y cada pulso eléctrico cuenta. En ausencia de luz, la información se transmite de formas que la biología superficial rara vez necesita emplear. Este mundo subacuático se comunica en códigos que apenas comenzamos a comprender. La alimentación, por supuesto, es un desafío central. Muchos organismos viven en un estado de alerta constante, esperando que un fragmento de nieve marina o un cadáver que se hunda desde la superficie les provea la energía necesaria para sobrevivir. Los peces abisales han desarrollado mandíbulas extensibles y estómagos elásticos, capaces de digerir presas tan grandes como ellos mismos. Esta capacidad de aprovechar cada encuentro con alimento es un ejemplo extremo de eficiencia biológica. La supervivencia depende de maximizar cada recurso, y cada adaptación es un testimonio de millones de años de evolución dirigida por la escasez. La reproducción añade otra capa de complejidad.
Encontrar pareja en un océano de miles de kilómetros de profundidad es un desafío formidable. Algunas especies han desarrollado estrategias extremas. Los machos se fusionan físicamente con las hembras, convirtiéndose en proveedores de esperma constantes. Otros liberan grandes cantidades de gametos, confiando en la probabilidad de encuentro. La selección natural no solo actúa sobre la fuerza o velocidad, sino sobre la capacidad de optimizar la reproducción en condiciones extremas. Cada adaptación reproductiva refleja la presión del medio ambiente. Las comunidades alrededor de fuentes hidrotermales representan un ejemplo extraordinario de supervivencia basada en la cooperación. En estos ecosistemas, la energía no proviene del sol, sino de la química del propio planeta. Los microbios quimiosintéticos transforman sulfuro de hidrógeno y otros compuestos tóxicos en nutrientes, sosteniendo a gusanos tubícolas, mejillones y camarones. La vida ha encontrado un camino donde no existe luz ni calor solar, demostrando que la biología puede adaptarse a fuentes de energía completamente alternativas. Estas comunidades son laboratorios naturales donde se estudian procesos que podrían sostener vida en otros mundos. La presión extrema y el frío intenso del abismo también han influido en la fisiología de sus habitantes. Los tejidos y órganos están diseñados para soportar cientos de veces la presión atmosférica. Las membranas celulares permanecen flexibles, las enzimas continúan funcionando y los órganos internos resisten la compresión sin colapsar. Los cuerpos de los organismos abisales son un ejemplo de ingeniería natural, optimizados para un ambiente que destruiría a casi cualquier otro ser vivo. Los ecosistemas de las profundidades no son estáticos. Responden a eventos naturales como terremotos submarinos, erupciones volcánicas y deslizamientos de sedimento. Estas perturbaciones pueden alterar el ecosistema temporalmente, pero la vida muestra una resiliencia extraordinaria. Los organismos han evolucionado para sobrevivir a cambios abruptos, reconstruir comunidades y continuar ciclos de vida incluso en condiciones de alteración extrema. La adaptación no es solo resistencia, sino flexibilidad ante lo inesperado. El estudio de estas criaturas ha revelado también posibilidades para la biotecnología y la medicina. Proteínas resistentes a la presión podrían inspirar nuevos materiales industriales. Enzimas que funcionan a bajas temperaturas podrían aplicarse en procesos químicos eficientes y sostenibles. Sistemas de comunicación basados en bioluminiscencia y campos eléctricos podrían influir en el diseño de sensores avanzados. La vida en el abismo no solo es fascinante desde el punto de vista biológico, sino que también ofrece soluciones que podrían beneficiar a la humanidad. La preservación de estos ecosistemas se vuelve crucial en un mundo donde la actividad humana llega cada vez más profundo. La minería de nódulos polimetálicos, la contaminación y el cambio climático amenazan comunidades que se desarrollaron durante millones de años. Los impactos son lentos pero persistentes, y pueden tener efectos irreversibles. Proteger estas regiones es una responsabilidad científica y ética, porque la vida abisal representa un patrimonio de adaptaciones y conocimientos que podría perderse antes incluso de ser comprendido. Finalmente, las profundidades del mar nos recuerdan que la vida siempre encuentra caminos de resistencia y adaptación. En un ambiente que parece inhóspito, donde la presión, el frío y la oscuridad son extremos, la biología prospera gracias a la especialización, la cooperación y la eficiencia. Cada criatura abisal, desde la bacteria más pequeña hasta los gigantescos calamares, es un ejemplo de cómo la vida puede persistir y evolucionar en condiciones que desafían la imaginación humana. El abismo oceánico es un entorno donde cada aspecto de la vida está profundamente condicionado por la falta de luz y la presión extrema. Las especies que habitan estos niveles no solo deben sobrevivir físicamente, sino también encontrar formas de interactuar, reproducirse y obtener energía en un medio donde los recursos son escasos y los encuentros entre individuos son raros. La estrategia de vida en estas condiciones ha impulsado la evolución hacia soluciones que combinan ingenio biológico, eficiencia metabólica, en muchos casos, cooperación entre organismos. Uno de los mecanismos más fascinantes es la bioluminiscencia. Esta capacidad de generar luz mediante reacciones químicas internas sirve a múltiples propósitos: atraer presas, distraer depredadores, comunicarse con compañeros o incluso camuflarse mediante la contrailuminación.
Los patrones y colores de la luz emitida son variados y específicos, lo que permite a cada especie transmitir información concreta a otras, creando un sistema de lenguaje lumínico que reemplaza a los sistemas visuales convencionales. Algunos peces, como el linterna abisal, poseen órganos especializados distribuidos por todo el cuerpo que les permiten emitir luz con precisión direccional, como si fueran linternas naturales. La alimentación en el abismo es un acto de ingenio y oportunidad. Los peces abisales poseen estómagos expansibles y mandíbulas capaces de capturar presas mucho mayores que su tamaño. Esta capacidad les permite aprovechar cualquier encuentro alimenticio, ya que la frecuencia de las comidas puede ser irregular y esporádica. Otros organismos, como los anfípodos y ciertos moluscos, han desarrollado sistemas metabólicos que permiten conservar energía y sobrevivir largos periodos sin alimento. Esta combinación de adaptación física y metabólica es esencial en un ecosistema donde la escasez define la supervivencia. Las fumarolas hidrotermales son otro escenario excepcional para la vida en las profundidades. Allí, la energía proviene de la química del planeta y no de la luz solar. Las bacterias quimiosintéticas transforman compuestos tóxicos como el sulfuro de hidrógeno en nutrientes que sostienen a gusanos tubícolas, mejillones y camarones. Esta relación simbiótica demuestra que la cooperación biológica puede ser tan crucial como la competencia para la supervivencia. La vida en estas zonas depende de cadenas alimenticias altamente especializadas, donde la ruptura de un solo eslabón puede tener consecuencias profundas para toda la comunidad. La presión y el frío extremo ejercen una influencia decisiva sobre la fisiología de las especies abisales. Sus membranas celulares y proteínas están diseñadas para mantener la funcionalidad bajo cientos de veces la presión atmosférica y temperaturas cercanas a los 2 grados Celsius. Algunas enzimas solo funcionan bajo estas condiciones, lo que hace que estas especies sean extremadamente sensibles a cambios de presión. Llevarlas a la superficie sin protección implica la pérdida inmediata de viabilidad. Cada adaptación fisiológica es una lección sobre la ingeniería de la vida frente a condiciones extremas. La reproducción en el abismo representa otro desafío crítico. La dispersión de individuos y la baja densidad poblacional han llevado a la evolución de estrategias sorprendentes. Algunos machos se fusionan permanentemente con las hembras, proporcionando esperma de manera constante. Otros liberan grandes cantidades de gametos, confiando en la probabilidad de encuentro. La selección natural actúa no solo sobre la fuerza física, sino sobre la habilidad de optimizar la reproducción en un medio hostil. Cada adaptación reproductiva refleja la presión del entorno y asegura la continuidad de la especie. La resiliencia de los ecosistemas abisales también se evidencia en su capacidad de recuperarse de eventos catastróficos. Terremotos submarinos, erupciones volcánicas y deslizamientos de sedimento alteran el ambiente temporalmente, pero las comunidades biológicas están diseñadas para reconstruirse. Los gusanos tubícolas, moluscos y bacterias quimiosintéticas regresan tras la perturbación, restableciendo lentamente la dinámica ecológica. La vida en el abismo no solo resiste las adversidades, las integra como parte del ciclo de su existencia. Estudiar estos ecosistemas ofrece oportunidades valiosas para la biotecnología y la ingeniería. Proteínas resistentes a la presión y enzimas que funcionan a bajas temperaturas podrían inspirar nuevos materiales industriales o procesos químicos más eficientes. Los sistemas de comunicación basados en bioluminiscencia y campos eléctricos podrían aplicarse en sensores avanzados y robótica submarina. La vida en el abismo demuestra que la adaptabilidad extrema y la eficiencia biológica pueden servir de modelo para innovaciones tecnológicas en la superficie. Sin embargo, estas maravillas biológicas se enfrentan a amenazas crecientes. La minería de nódulos polimetálicos, la contaminación de océanos y el cambio climático alteran los delicados equilibrios de estos ecosistemas. La acidificación del agua y la disminución de oxígeno impactan incluso a especies altamente especializadas. La preservación de estos hábitats es fundamental para mantener la diversidad biológica y las soluciones evolutivas únicas que albergan. La supervivencia extrema del abismo depende, en última instancia, de la salud global del planeta. Cada descenso en las profundidades nos recuerda que la vida puede prosperar en los entornos más hostiles. Los organismos abisales combinan adaptación física,
química y conductual para sobrevivir y reproducirse en condiciones extremas. Su existencia es un testimonio de resiliencia, ingenio y cooperación. En un mundo donde la oscuridad y la presión podrían parecer insuperables, la vida persiste, recordándonos que los límites de la biología son mucho más amplios de lo que imaginamos. Explorar las profundidades del océano es adentrarse en un mundo donde cada aspecto de la vida ha sido esculpido por la presión, la oscuridad y la escasez de recursos. A diferencia de los ecosistemas superficiales, donde la abundancia de luz y alimento permite diversidad y competencia, en el abismo cada adaptación es crítica, cada oportunidad de supervivencia es valiosa y cada interacción puede significar vida o muerte. La vida aquí es un equilibrio delicado entre aprovechar recursos limitados, evitar depredadores y mantener la continuidad genética en un entorno casi inhóspito. La alimentación es un reto constante. Muchos organismos dependen de la caída de restos orgánicos desde las capas superiores, la llamada nieve marina, que constituye su principal fuente de energía. Algunos peces y crustáceos han desarrollado estrategias para maximizar cada encuentro con alimento. Estómagos extensibles, metabolismo lento y cuerpos diseñados para almacenar energía durante periodos prolongados sin comer. Estas adaptaciones no solo aseguran la supervivencia inmediata, sino que reflejan un patrón evolutivo donde la eficiencia energética es más importante que la fuerza o la velocidad. La bioluminiscencia es otro factor crucial en la vida abisal. En un entorno donde la luz solar no llega, la capacidad de generar luz propia se convierte en una herramienta multifuncional. Desde atraer presas hasta comunicarse o confundir depredadores, la luz es utilizada de formas sorprendentemente sofisticadas. Algunas especies producen destellos intermitentes que siguen patrones específicos, funcionando como un lenguaje en el que cada flash transmite información precisa. En este mundo oscuro, la luz reemplaza a los ojos, y el brillo se convierte en un código de supervivencia. La reproducción en estas profundidades también ha requerido adaptaciones extremas. La baja densidad de población y la dispersión espacial obligan a estrategias poco comunes. Algunos machos se fusionan permanentemente con las hembras, convirtiéndose en una fuente constante de esperma. Otros liberan grandes cantidades de gametos en la columna de agua, confiando en la probabilidad de encuentro. Cada estrategia asegura que la especie pueda perpetuarse, demostrando que la reproducción puede evolucionar hacia formas altamente especializadas cuando la supervivencia depende de cada detalle. Los ecosistemas de fuentes hidrotermales ilustran otra faceta de la supervivencia extrema. Aquí, la energía no proviene del sol, sino de la química del propio planeta. Las bacterias quimiosintéticas transforman compuestos tóxicos como el sulfuro de hidrógeno en nutrientes, sustentando comunidades completas de gusanos tubícolas, mejillones y camarones. La cooperación biológica es clave. Sin las bacterias, los gusanos no podrían sobrevivir. Sin los gusanos, las bacterias perderían un hábitat estable. Este tipo de relaciones demuestra que la vida puede depender tanto de la colaboración como de la competencia, incluso en los entornos más extremos. La presión y el frío extremo han moldeado la fisiología de los habitantes abisales. Sus membranas celulares permanecen flexibles bajo cientos de veces la presión atmosférica, sus enzimas continúan funcionando a temperaturas cercanas a los 2 grados Celsius y sus órganos internos resisten la compresión sin colapsar. Cada proteína, cada célula, cada órgano está optimizado para un entorno que destruiría a la mayoría de los organismos de la superficie. Estas adaptaciones muestran que la vida no solo resiste, sino que se especializa en sobrevivir donde otros fallarían. Los eventos catastróficos son frecuentes en el abismo y representan un desafío constante para la vida. Terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de sedimento alteran el entorno de forma abrupta. Sin embargo, las especies abisales han desarrollado resiliencia. Reconstruyen comunidades, reaparecen tras la perturbación y continúan sus ciclos vitales. La capacidad de recuperarse de cambios extremos es tan importante como la adaptación diaria, demostrando que la supervivencia depende tanto de la resistencia como de la flexibilidad. La investigación en estos ecosistemas ofrece oportunidades para la biotecnología y la ingeniería. Enzimas que funcionan a bajas temperaturas, proteínas resistentes a la presión y sistemas de comunicación basados en bioluminiscencia pueden inspirar nuevas tecnologías industriales y médicas.
La biología abisal se convierte en un modelo para soluciones sostenibles, enseñándonos cómo optimizar recursos, resistir condiciones extremas y crear sistemas eficientes en entornos desafiantes. No obstante, la supervivencia del abismo está amenazada por la actividad humana. La minería de nódulos polimetálicos, la contaminación y el cambio climático alteran ecosistemas que han permanecido prácticamente inalterados durante millones de años. La acidificación del agua, la disminución de oxígeno y la alteración de corrientes afectan incluso a especies altamente especializadas. Proteger estos hábitats es crucial, no solo por su valor biológico, sino también por lo que pueden enseñarnos sobre adaptabilidad, resiliencia y sostenibilidad. La vida en las profundidades del mar nos recuerda que los límites de la biología son mucho más amplios de lo que imaginamos. En la oscuridad total, bajo presión extrema y con recursos escasos, organismos extraordinariamente adaptados encuentran formas de sobrevivir, reproducirse y mantener ecosistemas complejos. Cada especie abisal, desde la bacteria más pequeña hasta los gigantescos calamares, es un testimonio de resistencia, ingenio y cooperación. La exploración del abismo nos revela no solo cómo la vida persiste en condiciones extremas, sino también los caminos que la evolución puede tomar cuando enfrenta desafíos aparentemente insuperables. El abismo oceánico es un escenario donde la vida ha aprendido a explotar cada recurso disponible y a adaptarse a condiciones que parecen imposibles. En un entorno donde la luz solar es inexistente, la presión aplastante y la comida escasa, la evolución ha dado lugar a criaturas cuya anatomía, fisiología y comportamiento desafían cualquier expectativa basada en la vida superficial. Cada característica de estos organismos, desde la bioluminiscencia hasta las extremidades flexibles, representa millones de años de selección natural refinando la eficiencia y la supervivencia. La bioluminiscencia se manifiesta de formas que parecen casi artísticas. Algunos calamares emiten destellos que imitan el movimiento de otros animales, engañando a depredadores o presas. Otros peces poseen linternas naturales que se balancean frente a la boca, atrayendo organismos desprevenidos directamente hacia sus mandíbulas. Este uso de la luz no solo revela ingenio biológico, sino también una capacidad de adaptación comportamental compleja. Cada organismo ha aprendido a manipular su entorno de manera activa, generando información luminosa que sirve para sobrevivir. La presión extrema impone límites físicos que requieren innovaciones sorprendentes. Las membranas celulares, por ejemplo, están diseñadas para soportar cientos de veces la presión atmosférica sin romperse. Las proteínas de estos organismos poseen configuraciones únicas que evitan la desnaturalización, y sus órganos internos carecen de cavidades llenas de gas que podrían colapsar. Incluso los sistemas de locomoción, como las aletas y tentáculos, están diseñados para moverse eficientemente en agua densa y comprimida. Cada aspecto anatómico refleja una optimización absoluta frente a las condiciones abisales. El frío extremo también juega un papel importante en la biología del abismo. A temperaturas cercanas al punto de congelación, los procesos metabólicos tienden a ralentizarse. Sin embargo, muchos organismos han desarrollado enzimas que funcionan de manera eficiente a bajas temperaturas y proteínas anticongelantes que impiden la formación de cristales en los tejidos. Este tipo de adaptaciones químicas permite que la vida continúe su ciclo incluso en condiciones que parecerían letales desde la perspectiva de los organismos superficiales. La alimentación es otro factor crítico. Muchos organismos dependen de la llamada nieve marina, una lluvia de partículas orgánicas que desciende desde la superficie. Los peces abisales con estómagos expansibles y los crustáceos metabólicamente eficientes aprovechan cada fragmento disponible, maximizando la energía obtenida. Las caídas de ballena, cadáveres de cetáceos que llegan al fondo, crean verdaderos oasis de alimento, permitiendo que comunidades enteras prosperen temporalmente. Cada estrategia refleja la necesidad de aprovechar al máximo los recursos limitados, transformando la escasez en una fuerza moldeadora de la evolución. La reproducción en este mundo es igualmente notable. En muchas especies, la dispersión de individuos hace que encontrar pareja sea extremadamente difícil. Algunos machos se fusionan físicamente con las hembras, mientras que otros liberan grandes cantidades de gametos, confiando en la probabilidad de que se encuentren. La evolución ha favorecido soluciones que aseguren la continuidad de la especie,
incluso cuando la densidad poblacional es baja y las oportunidades de reproducción son raras. Cada mecanismo es un ejemplo de especialización extrema que permite sobrevivir en un entorno donde la oportunidad de procrear es un recurso limitado. Los ecosistemas de las fuentes hidrotermales representan un ejemplo extremo de independencia del sol. Las bacterias quimiosintéticas transforman compuestos tóxicos en nutrientes, sosteniendo gusanos tubícolas, mejillones y camarones. La cooperación entre organismos es esencial. La simbiosis permite que la energía química del planeta se convierta en alimento, demostrando que la vida puede prosperar mediante asociaciones estratégicas, incluso en los lugares más inhóspitos. Esta cooperación muestra que la supervivencia depende tanto de las relaciones interdependientes como de las adaptaciones individuales. Los eventos geológicos, como terremotos y erupciones volcánicas, alteran de forma dramática el entorno. A pesar de ello, los ecosistemas abisales muestran resiliencia. Los organismos restablecen sus comunidades, reconstruyen cadenas alimenticias y continúan sus ciclos de vida. Esta capacidad de recuperación es un componente clave de la supervivencia en condiciones extremas, mostrando que la vida no solo persiste, sino que puede adaptarse a cambios repentinos y continuos. El estudio de estos ecosistemas tiene aplicaciones directas para la biotecnología y la ciencia aplicada. Enzimas resistentes a la presión y proteínas anticongelantes pueden inspirar nuevos materiales y procesos industriales. Los sistemas de comunicación bioluminiscentes y eléctricos podrían aplicarse a sensores avanzados y robótica submarina. La vida abisal nos ofrece un modelo de eficiencia, adaptabilidad y cooperación que trasciende la biología, proporcionando soluciones para desafíos tecnológicos en la superficie y más allá. A medida que descendemos más en las profundidades, la vida se vuelve aún más especializada. Las zonas hadales, que incluyen las fosas más profundas, representan uno de los ambientes más extremos del planeta. Allí, la presión puede superar las 1000 veces la atmosférica, la temperatura se mantiene cercana al punto de congelación y la luz es completamente inexistente. Sin embargo, incluso en estas condiciones, organismos microscópicos, crustáceos, poliquetos y peces abisales han desarrollado adaptaciones que les permiten no solo sobrevivir, sino prosperar. Cada característica de estos seres refleja millones de años de evolución frente a la hostilidad absoluta. Los microbios que habitan estas zonas son fundamentales para la cadena alimenticia. Algunos metabolizan compuestos inorgánicos que serían tóxicos para cualquier otro ser vivo, transformando elementos como el metano o el sulfuro en energía utilizable. Estos procesos químicos sostienen ecosistemas enteros, demostrando que la vida puede prescindir del sol y de la fotosíntesis. La quimiosíntesis se convierte así en la base de la vida en lugares donde la luz es inexistente, desafiando la idea de que el sol es indispensable para la existencia biológica. Los peces abisales que viven en estas profundidades presentan morfologías extraordinarias. Muchos poseen cuerpos translúcidos o transparentes, lo que les permite camuflarse en un entorno donde la bioluminiscencia es la única fuente de luz. Sus mandíbulas y estómago son capaces de expandirse para ingerir presas mayores que ellos mismos, y algunos poseen órganos sensoriales capaces de detectar la más mínima vibración o campo eléctrico en el agua. Esta combinación de habilidades refleja la necesidad de aprovechar cada encuentro con alimento y minimizar riesgos, en un medio donde la escasez de recursos es extrema. Los crustáceos de estas zonas muestran otra faceta de la adaptación: cuerpos alargados, antenas sensibles y metabolismo extremadamente lento. Su tamaño reducido les permite moverse con menos energía, y su fisiología está optimizada para funcionar a presiones que colapsarían los tejidos de los organismos superficiales. Cada rasgo es resultado de una selección natural que premia la eficiencia, la precisión y la resistencia frente a un entorno que desafía los límites de la vida. La reproducción en estas profundidades es un desafío crítico. La baja densidad de población y la gran dispersión de individuos obligan a estrategias únicas. Algunos peces abisales machos se fusionan con las hembras para asegurar un suministro constante de esperma, mientras que otros liberan grandes cantidades de gametos al agua, confiando en que algunos encontrarán pareja. La evolución ha favorecido mecanismos altamente especializados que maximizan las posibilidades de perpetuar la especie, mostrando que la reproducción puede adaptarse incluso a los entornos más adversos.
Los ecosistemas de fuentes hidrotermales representan un modelo extremo de vida independiente del sol. Las bacterias quimiosintéticas transforman compuestos tóxicos en nutrientes, sustentando gusanos tubícolas, mejillones y camarones. La simbiosis y la cooperación son esenciales para la supervivencia. La desaparición de un eslabón podría colapsar la comunidad completa. Estos sistemas demuestran que la supervivencia puede depender de relaciones interdependientes tan complejas como la adaptación individual. Los eventos catastróficos submarinos, como terremotos, erupciones y deslizamientos, pueden alterar drásticamente estos ecosistemas. Sin embargo, los organismos muestran una resiliencia notable, reconstruyen comunidades, restablecen cadenas alimenticias y continúan su ciclo vital. Esta capacidad de recuperación refleja una combinación de adaptación fisiológica, conductual y ecológica, mostrando que la supervivencia en el abismo depende tanto de la flexibilidad como de la resistencia. El estudio de estos ecosistemas tiene implicaciones significativas para la ciencia aplicada y la biotecnología. Las enzimas resistentes a la presión y las proteínas anticongelantes pueden inspirar procesos industriales más eficientes. Los sistemas de comunicación basados en bioluminiscencia y campos eléctricos ofrecen modelos para sensores y robótica avanzada. La vida en las profundidades es un laboratorio natural, mostrando cómo la eficiencia, la cooperación y la especialización extrema pueden generar soluciones sorprendentes a desafíos complejos. A pesar de su aparente aislamiento, los ecosistemas abisales no están exentos de impactos humanos. La minería de nódulos polimetálicos, la contaminación y el cambio climático alteran estas comunidades delicadas. La acidificación del agua y la disminución de oxígeno amenazan incluso a especies altamente especializadas. Preservar estos hábitats es esencial, no solo por su valor biológico, sino también por lo que pueden enseñarnos sobre adaptación, resiliencia y sostenibilidad. La exploración de las profundidades marinas nos revela un planeta casi desconocido, donde la vida ha desarrollado soluciones extraordinarias para sobrevivir en condiciones extremas. Cada organismo, desde la bacteria más diminuta hasta el calamar gigante, refleja una historia de adaptación y resistencia que desafía nuestra comprensión de la biología. La presión, la oscuridad, el frío y la escasez de alimento han moldeado formas de vida únicas que funcionan como modelos vivos de ingeniería natural. En este mundo abisal, la bioluminiscencia es la protagonista. Los organismos que la poseen no solo generan luz para cazar o defenderse, sino también para comunicarse y encontrar pareja. Cada patrón lumínico puede contener información específica, y algunas especies incluso sincronizan sus destellos en complejos rituales sociales. La luz reemplaza a la visión, convirtiéndose en un medio de interacción sofisticado en un entorno donde el ojo humano sería inútil. Esta comunicación lumínica demuestra cómo la vida puede evolucionar sistemas completamente nuevos para resolver problemas de supervivencia. El abismo también nos enseña sobre la eficiencia extrema en la alimentación. Los peces abisales poseen adaptaciones que les permiten aprovechar cualquier oportunidad de alimento, desde estómagos expansibles hasta mandíbulas capaces de capturar presas desproporcionadamente grandes. Los crustáceos y moluscos desarrollan metabolismo lento y cuerpos compactos que minimizan el gasto energético. Cada adaptación es una respuesta directa a la escasez, un recordatorio de que la supervivencia depende de optimizar cada recurso disponible y de anticipar largos periodos sin alimento. La reproducción en estas profundidades es otro ejemplo de adaptación extrema. La dispersión de individuos hace que encontrar pareja sea un desafío, por lo que algunas especies desarrollan mecanismos de fusión sexual, mientras que otras liberan gametos en grandes cantidades, confiando en la probabilidad de encuentro. Cada estrategia refleja la presión selectiva del entorno, demostrando que la reproducción puede evolucionar hacia soluciones extraordinariamente especializadas para garantizar la continuidad de la especie. Los ecosistemas de fuentes hidrotermales muestran cómo la vida puede prosperar completamente independiente del sol. Bacterias quimiosintéticas transforman compuestos tóxicos en nutrientes, alimentando comunidades completas de gusanos tubícolas, mejillones y camarones. La cooperación es vital. La desaparición de un solo eslabón puede colapsar toda la cadena alimentaria. Esto evidencia que, incluso en condiciones extremas, la vida no depende solo de la adaptación individual,
sino también de relaciones ecológicas complejas. La presión y el frío extremo afectan no solo la anatomía, sino también la bioquímica de los organismos abisales. Sus proteínas y membranas celulares funcionan en condiciones que destruirían a cualquier organismo de superficie. Las enzimas que permiten la digestión y el metabolismo solo operan bajo altas presiones y bajas temperaturas. Esta especialización muestra que la vida no solo se adapta, sino que puede redefinir sus procesos fundamentales para prosperar en lo aparentemente imposible. Aún así, estos ecosistemas no son inmunes a los impactos humanos. La minería submarina, la contaminación y el cambio climático ya afectan zonas antes intocadas. La acidificación del océano y la disminución de oxígeno representan amenazas serias para especies extremadamente especializadas. Preservar estas regiones no es un lujo, sino una necesidad científica y ética. La protección de los abismos asegura la continuidad de adaptaciones únicas que podrían inspirar avances en biotecnología, medicina y sostenibilidad. Los eventos geológicos y climáticos extremos son parte del ciclo de vida abisal. Terremotos, erupciones y deslizamientos pueden destruir temporalmente comunidades, pero los organismos muestran resiliencia, reconstruyen ecosistemas, restablecen cadenas alimenticias y continúan sus ciclos vitales. Esta capacidad de recuperación refleja una combinación de adaptaciones fisiológicas, comportamentales y ecológicas, evidenciando que la supervivencia depende tanto de la resistencia como de la flexibilidad ante cambios abruptos. La vida en las profundidades del mar, con sus estrategias de alimentación, reproducción y cooperación, nos enseña que los límites de la biología son mucho más amplios de lo que podríamos imaginar. Organismos que habitan en la oscuridad perpetua y bajo presiones extremas no solo sobreviven, sino que prosperan, demostrando que la vida puede adaptarse y encontrar soluciones ingeniosas frente a condiciones que parecen imposibles. Al mirar hacia las profundidades del océano, comprendemos que este mundo oculto es un testimonio de la resiliencia y creatividad de la vida. Cada organismo que habita el abismo es resultado de millones de años de adaptación, un ejemplo vivo de cómo la naturaleza puede encontrar soluciones en los entornos más extremos. La presión aplastante, el frío intenso, la oscuridad total y la escasez de recursos no han detenido a la vida, sino que la han moldeado en formas extraordinarias, desde peces con mandíbulas extensibles hasta gusanos tubícolas que dependen de bacterias quimiosintéticas para sobrevivir. La bioluminiscencia emerge como un elemento central en este ecosistema. Más que un simple destello, es un lenguaje, un sistema de comunicación sofisticado que permite a los organismos interactuar, reproducirse y cazar en completa oscuridad. La vida abisal nos enseña que la información puede transmitirse de maneras inimaginables para los sentidos humanos, y que la luz, en ausencia del sol, se convierte en la clave de la supervivencia. Cada flash, cada destello, cada patrón de luz es parte de un diálogo silencioso que mantiene la red de vida en equilibrio. La alimentación y la obtención de energía en el abismo reflejan una eficiencia extrema. La nieve marina y las caídas de ballenas son recursos impredecibles, por lo que los organismos han desarrollado estómagos expansibles, metabolismos lentos y cuerpos optimizados para conservar energía. Cada comida es aprovechada al máximo, y cada adaptación es un recordatorio de que la escasez puede impulsar la innovación evolutiva. La supervivencia depende de anticipar, almacenar y usar los recursos de la manera más eficiente posible. La reproducción también se ha adaptado a las condiciones extremas. Estrategias como la fusión permanente de machos con hembras o la liberación masiva de gametos aseguran la continuidad de la especie, incluso en un océano donde los individuos están dispersos a grandes distancias. La selección natural ha favorecido la especialización, demostrando que la reproducción puede transformarse en una herramienta altamente estratégica para la supervivencia en entornos adversos. Los ecosistemas de fuentes hidrotermales muestran cómo la vida puede depender completamente de la química del planeta. Las bacterias quimiosintéticas convierten compuestos tóxicos en energía, sustentando a organismos mayores que, a su vez, forman comunidades completas. La cooperación biológica es tan crucial como la adaptación individual, y estas relaciones complejas ilustran cómo la vida puede organizarse de manera interdependiente para prosperar en condiciones aparentemente hostiles. La presión extrema, el frío y la ausencia de luz también moldean la fisiología de estos organismos.
Las proteínas y membranas celulares están diseñadas para funcionar bajo condiciones que destruirían a cualquier otro ser vivo. Enzimas especializadas permiten la digestión y el metabolismo, demostrando que la vida puede reconfigurar sus procesos fundamentales para sobrevivir en lo imposible. Cada adaptación es un ejemplo de cómo la biología puede superar los límites que creemos absolutos. A pesar de su aislamiento aparente, los abismos no son inmunes a los impactos humanos. La minería de nódulos, la contaminación y el cambio climático amenazan ecosistemas que han permanecido estables durante millones de años. Proteger estos hábitats no es solo una cuestión de conservación, sino de ética científica. Preservar estas comunidades asegura que continuemos aprendiendo de sus adaptaciones, de su resiliencia y de las soluciones que la naturaleza ha encontrado a problemas extremos. Finalmente, la exploración del abismo nos recuerda que la vida encuentra siempre caminos para sobrevivir. Organismos que habitan en la oscuridad perpetua, soportan presiones inimaginables y aprovechan recursos escasos, nos muestran que los límites de la biología son mucho más amplios de lo que imaginamos. Cada criatura abisal es un maestro de la adaptación, un ejemplo de resiliencia y cooperación, y un recordatorio de que la vida, en todas sus formas, puede florecer en los lugares más extremos del planeta. La supervivencia en las profundidades del mar no es solo un acto de resistencia. Es una lección de ingenio, eficiencia y belleza que la naturaleza nos ofrece en silencio, bajo la superficie del océano. El abismo, oscuro y silencioso, sigue siendo un misterio, pero cada descubrimiento nos acerca a entender cómo la vida puede persistir donde la mayoría de los seres vivos fracasarían. Y quizás, al estudiar estas profundidades, también comprendamos mejor nuestra propia capacidad de adaptarnos y prosperar en un mundo en constante cambio.